sea, yo las veo y más que son... Voy a esperar 2 minutos nada más ya. Y empezamos. Disculpen. Vamos a iniciar ya. Y vamos a continuar con lo que estábamos el día de ayer. Bueno, ya pasamos a lo que eran los estados compuestos o complejos. Como ustedes vieron, está compuesto por un conjunto de estados, es decir, la unión de varios estados. De tal manera que entonces vamos a pasar a lo que nosotros conocemos como el Estado federal. Y cuando estamos hablando de Estado federal, lo importante que ustedes tienen que conocer en Estado federal es en cuanto a que al hablar de Estado federal, pues estamos refiriéndonos a la unión de varios estados en el cual cada uno pues conserva, por así decirlo, su propia independencia y la propia
perdón, estamos hablando de la unión de varios estados federados donde el poder federal es el que tiene la soberanía de esos estados. Y como ustedes podrán ver, entonces cuando estamos hablando de Estado federal, que es la modalidad que más conocida o por así decirlo, la que más se da y que actualmente está vigente, que van a encontrar varios de estos, pues van a ver entonces que el Estado federal está conformado por un conjunto de estados o, por así decirlo, de entidades federativas. Cuyos estados, pues ustedes van a ver que en este estado federal está conformado, como diríamos, por unos estados menores que conforman este gran estado federal que sería el estado, por ejemplo, así está el estado de los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, que es un estado federal. De tal manera, ustedes van a ver entonces que el poder público pues va a estar manifestado por un estado federal donde cada uno tiene sus respectivos 3 poderes y que son estos poderes federales los que tienen la representación internacional de ese estado. De igual manera, van a encontrar las entidades federativas o los estados federados, que cada uno pues tiene su propia jurisdicción y estas entidades federativas pues van a estar supeditadas a las normas de carácter general, aquellas que nacen de los estados, del estado federal, y a su vez pues van a ver ustedes también que sus competencias van a estar distribuidas también por mandato constitucional. Es decir, las facultades reconocidas a las entidades federativas lo establece el texto constitucional, así como aquellas competencias que son del Estado federal o de los poderes federales. Y van a ver entonces que podemos ver que existe una jurisdicción federal que va a tener la jurisdicción en todo el territorio de ese Estado federal, y por otro lado también puede haber una jurisdicción local, que esa jurisdicción local va a ser la que va a aplicar de forma directa a los individuos de su población o de su poblado al cual representa. En cuanto a estos estados federados, pues ustedes van a ver que como bien lo dice, conformado por varios estados. Por tanto, hablamos de Estado federal como aquel estado de estado, es decir, un estado que está conformado por varios estados. Por tal lado, van a ver que también en un estado federal pues podemos encontrar dos jurisdicciones. Cuando hablamos de estas dos jurisdicciones, vamos a encontrar por un lado el poder federal y por otro lado vamos a encontrar también los poderes de esas entidades federativas, y de tal manera entonces que ustedes van a ver que vamos a encontrar que ese estado federal va a aplicar pues estos poderes según las facultades que por mandato constitucional se les reconozcan, y una jurisdicción que va a ser local, que va a depender de cada uno de los estados y que van a estar supeditadas o subordinadas a lo que diga el mandato constitucional, por ser este quien establece cuáles son las decisiones, facultades o designaciones que pueden desarrollar estas entidades federativas. Aún así, ustedes pueden ver que esas entidades, el mandato constitucional también puede establecer que ciertas materias sean conocidas por esas entidades federativas. Y cuando hablamos de ciertas materias, a lo que se refiere que es el texto constitucional que establece cuáles materias van a estar reservadas a las entidades federativas y qué materias van a estar reservadas, por ejemplo, a los poderes federales. Y es de esta manera que ustedes van a ver que puede haber una jurisdicción local, y el ejemplo más claro que ustedes pueden ver es que hay ciertos delitos o ciertas acciones que cuando hablamos de jurisdicción va a ser los órganos judiciales que regulan durante estos estados los que van a aplicar su función conociendo el derecho. Y cuando existan algunos delitos federales, se les llaman, o aquellas materias federales, pues va a ser la jurisdicción federal cuando aplica a dos o más estados que han sido afectados por una disposición o son de competencia federal, van a pasar a la competencia federal. ¿Cuál es el caso típico, por ejemplo, que ustedes pueden ver para que comprendan esto?
un delito de narcotráfico, la jurisdicción federal va a conocer cuando ese delito, por ejemplo, que es un delito, el narcotráfico, transporte, producción y toda la droga, afecta a 2 magistrados dentro de esos estados federales. Entonces, esos delitos son delitos federales que va a conocer la jurisdicción federal. Que puede haber otros delitos que solo se cometan en un estado federado o estados federados o entidades federativas, perdón, y entonces esos delitos o esas acciones las va a conocer la jurisdicción local o la jurisdicción de esas entidades federativas. A eso se refiere cuando hablamos entonces de de estos estados federados, como ustedes podrán ver, y como ustedes podrán ver entonces cuando estamos hablando de esta federación, van a ver entonces que los poderes de esa federación en cuanto a los poderes federados son los que tienen aquellas atribuciones propias y que esas poderes federados o ese poder federal va a ser el que va a tener un espacio que va a abarcar la totalidad del territorio de ese Estado federal. Mientras que cuando hablamos de los poderes que ejercen, por ejemplo, las entidades federativas, se limita al territorio del Estado por el cual ejercen esa autoridad. Es decir, que una jurisdicción local o una jurisdicción de una entidad federativa no podrá, por ejemplo, las autoridades locales federativas de Georgia, por ejemplo, por poner un ejemplo, no podrá aplicar esa jurisdicción a Virginia, sino que el único que tiene esas facultades en toda la totalidad del territorio pues son los poderes federales. Por tanto, vamos a ver que dentro de estos estados federales, pues ustedes van a ver que tiene un territorio propio, pero que ese territorio del estado federal se encuentra constituido o definido o delimitado por la unidad o la suma de todos esos territorios que conforman esas entidades federativas o esos estados federados. Por otro lado, vamos a ver que en cuanto a la población, existe, como les decía, existen esas autoridades locales, ese poder de esa relación de cada Estado miembro que puede ejercer poderes en relación con su territorio, a la población que se encuentra dentro de ese territorio, de esos Estados miembros que tienen esas competencias, pues ustedes van a ver que en cuanto a la población de esas entidades federativas o estados federados, para que comprendan, van a ver entonces que la población dentro de esos estados, en cada uno de esos estados, pues tienen los mismos derechos y deberes en relación a los derechos y deberes que regulan esas entidades federativas, es decir, esas competencias. Y por otro lado, pues van a encontrar que en cuanto a la población del Estado federal, relacionado con esos poderes federales o ese Estado federal, pues también van a tener su propio, van a tener todos los miembros de esa entidad los mismos derechos y deberes específicos que reconoce para todo el territorio nacional. Para que ustedes comprendan un poco a qué se refiere en cuanto a esos poderes y esos derechos y deberes que se les reconocen, ustedes van a ver, por ejemplo, que en las entidades federativas, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, en aquellos estados donde está regulada la marihuana, los estados que lo tienen reconocido, pues ustedes van a ver que ese derecho de poderla cultivar, de poderla vender, de poderla transportar, pues son los mismos derechos para todos los que se encuentran dentro de ese estado. Pero ese derecho que está reconocido dentro de ese estado, si no está reconocido en el otro estado puede ser delito y allá pues, sí puede ser perseguido por las autoridades locales o las autoridades de esas entidades federativas por ser delito. Aunque en este estado, siendo un mismo estado federal, sea legal, existen disposiciones que son comunes para todo el estado federal, pero hay otras disposiciones que son propias de cada uno de estos estados o entidades.
Y por otro lado, pues van a ver que existe el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, que va a estar consagrado de forma igual en todo el territorio federal. Entonces, esos mismos derechos son reconocidos a toda la población que integra todo este Estado federal. No sé si me entienden en cuanto a eso, cómo se regula la población en estas entidades con respecto a la entidad federal. ¿Sí me comprendieron ahí ya con el ejemplo? Ahora bien, por otro lado, ustedes van a ver que el poder supremo de ese Estado federal, el poder supremo del Estado federal va a tener una sola soberanía. En cuanto a la representación y en cuanto a la soberanía, ustedes van a ver que el poder supremo de esa soberanía o ese poder que hemos venido viendo desde el inicio del periodo, pues ustedes van a ver que ese poder supremo le compete a lo que nosotros llamamos el Estado federal, es decir, al conjunto de población, a todo su territorio, a toda la población dentro de ese Estado. Por lo cual ustedes van a ver que esas entidades federativas o esos estados federados participan del poder, pero van a participar dentro de ese poder en aquellos ámbitos y espacios territoriales o competencias o circunscripciones o materias que le han sido reconocidas por el texto constitucional. Es decir, que ustedes van a ver que la soberanía de la entidad, de este tipo de forma de Estado, es decir, en los Estados federales, la soberanía o el poder supremo lo tiene lo que es el Estado federal propiamente dicho. Pero esas entidades federadas o estados federados, que también lo pueden llamar por esas dos formas, ustedes van a ver que cada uno de esos estados federados pues van a poder participar del poder de conformidad a aquellas materias conforme a la circunscripción o al territorio que abarca esa entidad federativa y que le hayan sido atribuidas conforme al mandato constitucional. Es decir, participan del poder conforme a lo que haya establecido el poder constituyente originario, como lo vimos en la segunda unidad, cuando vemos quién es el que establece cuáles son las facultades, cuáles son los límites, cuáles son las atribuciones de cada uno de estos poderes, pues ustedes van a ver que de igual forma, solo que hay unas competencias reservadas para las entidades federativas y otro para el Estado federal. Pero el poder o la soberanía propia de esta forma de Estado compete al Estado federal. Es decir, que los miembros solo van a participar de ese poder en aquellas límites o en aquellas disposiciones que se establecen en el texto constitucional y que se puedan extralimitar en cuanto a este tema. Permítanme que están agregando. Ok. Y van a ver entonces que eso en cuanto a la soberanía. Ahora, en cuanto a la representación internacional, ¿cómo queda? En cuanto a la representación internacional, ustedes van a ver que la personalidad del Estado federal va a ser única. La representación internacional le corresponde al Estado federal. No quiere decir que porque está conformado por un conjunto de entidades federativas, van a encontrar que esas entidades federativas, por ejemplo, van a representar a cada uno de sus estados en instancia internacional. No, la representación de la unión de cada uno de esos estados, la representación de ese estado federal compete al estado federal, es decir, a lo que nosotros llamamos esos poderes federales, los que representan la totalidad y la cual su vinculación de funciones o de competencias aplica en todo el territorio a toda la población de ese estado. Por tanto, la representación internacional no es que va a ser representada por cada uno de los miembros que conforman el Estado federal, es decir, de esas entidades federativas o esos estados federados, no van a ser cada uno de ellos, por ejemplo, el Estado de Georgia o, por ejemplo, el Estado de México, para que vean, va a aparecer como representante propio de sus intereses. En instancia internacional va a comparecer el Estado federal en cuanto a los intereses y relaciones internacionales. Ahora,
Otra de las características que ustedes pueden encontrar dentro de este Estado federal o una de las que ustedes ven que no es igual que en el Estado simple o unitario, es que es común dentro del Estado federal encontrar el bicameralismo. ¿A qué me refiero al hablar del bicameralismo? Me refiero al poder legislativo. Por un lado, vamos a encontrar los representantes o diputados, que ustedes van a ver que son electos de forma directa por el pueblo, y que esos representantes o diputados, pues ustedes van a ver que van a estar nombrados o van a tener representantes de conformidad a la población que tiene cada uno de estos estados. Para que ustedes me comprendan un poquito mejor, es parecido a lo que sucede en Honduras, solo que nosotros somos unicamerales. Vuelvo a decir unicamerales, nosotros solo tenemos un solo Congreso Nacional que está conformado por 128 diputados, no está dividido en dos. Dentro de estos van a encontrar ustedes que en ellos pues van a ser nombrados, al igual que como nosotros, ustedes van a ver que los departamentos en nosotros, pues los diputados están, el número de diputados por cada departamento depende del número de población. De tal manera que ustedes van a ver, por ejemplo, que Francisco Morazán tiene 23 diputados versus a gracias a Dios que tiene menos población, que tiene menos representantes. Algo así es en cuanto al bicameralismo en este tipo de Estado federal. Ustedes lo van a ver que por lo general es una característica, por lo general los estados federales pues tienen esto bicameralismo en cuanto al poder legislativo. ¿Y a qué se refiere? Pues ustedes van a ver que los representantes o los diputados van a ser de ese poder legislativo, pues van a ser electos directamente por los ciudadanos o por los habitantes de ese territorio que se les ha reconocido la facultad de poder votar, de poder elegir a su gobernante, el cual va a estar determinado su número por cada uno de los estados dependiendo a la población que integra cada una de esas entidades federativas. De tal manera que ustedes van a ver que la cantidad de esos representantes o diputados puede variar entre un estado y otro porque está sujeto al número de pobladores que tenga cada uno. Por otro lado, ustedes van a encontrar el número de senadores que en el mismo pues solo va a variar o disminuir de conformidad a lo que establezcan los estados miembros o lo que establezca en el texto constitucional. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en cuanto a los senadores, pues se asigna un número fijo, es un mismo número, porque estos representan a cada uno de los estados que conforman el Estado federal. Es decir, están ahí para ejercer un mayor control en cuanto a las leyes, están ahí para defender los intereses de cada uno de estos estados, pero están en igual número por cada uno de los estados porque tienen que tener la igual representación. Es decir, el igual número de defensa, igual número de votos, de tal manera que ustedes van a ver entonces que en cuanto al Senado, pues ustedes van a ver que la elección se hace asignando un número fijo por cada uno de los estados, es decir, igual número. Para que ustedes vean la diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, cada uno de los estados que conforman los Estados Unidos de América, pues tienen derecho a 2 senadores por cada uno de los estados. La forma de elección de los senadores, pues eso va a depender de lo que se establezca por mandato constitucional por el constituyente originario. ¿Cómo se va a elegir? Va a ser en el texto constitucional lo establece el poder originario, puede ser directo, indirecto, semidirecto, dependiendo el número también va a depender de un estado a otro, eso va a variar. Lo que aquí, las facultades también que puedan ejercer cada uno de ellos va a variar de estado a estado, pero la diferencia es que entre uno y el otro uno es electo de forma directa por el pueblo en cuanto a los representantes o diputados que conocemos, que en un lado lo van a ver como la Cámara Baja, la Cámara Alta, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes. Todo el nombre va a variar en cuanto a un estado con respecto a otro. Lo importante aquí es que ustedes vean que unos son electos como representantes o como diputados de la población, electos directamente por la población,
y que esos representantes pues, van a ser electos de conformidad al número de población que integra cada uno de los estados. Y por otro lado, pues van a encontrar los senadores que van a depender de un número fijo y que va a estar en representación de cada uno de esos estados que integran lo que nosotros llamamos la entidad federativa. De tal manera que entonces ustedes podrán ver que esto va a depender del mandato constitucional en cuanto a sus funciones, en cuanto a las facultades que va a tener cada uno de ellos y en cuanto a la forma de designar en cuanto a los senadores. Esto es en cuanto a lo que nosotros llamamos por el Estado federal, como esta asociación donde ustedes van a ver que el mismo también está revestido de ciertas características o principios. Por un lado vamos a encontrar el principio de participación en este principio de los estados federales, que cuando estamos hablando en cuanto a la participación, en el principio de participación en el Estado federal, es que van a ver que las entidades federativas o los estados federados o ese conjunto de estados que conforman el Estado federal, que se asocian, que conforman este Estado, pues van a ver ustedes que toman decisiones de forma directa y que esas decisiones que toman de forma directa estos estados, pues son obligatorias para todos y cada uno de los estados, de tal manera que vamos a ver que por eso el Senado representa a cada una de estas entidades federativas. De tal manera que lo que se toma en el Senado, las decisiones que se toman en los poderes federativos, pues van a ser vinculantes en todo el territorio nacional y a toda la población. Y a su vez, pues van a ver que también existe, y por eso se llama ese principio de participación, porque todos participan, todos los miembros toman decisiones de forma conjunta, pero en igual participación y tienen los mismos números de representantes para tener esa igualdad en esa participación en la toma de decisiones obligatorias. Y por otro lado van a encontrar también que dentro de los estados federados existe el principio de autonomía. Vuelvo a decir, en estos estados federales existe también lo que llamamos el principio de autonomía. Van a ver entonces que cuando hablamos de ese principio de autonomía, pues es parecido a lo que ustedes han escuchado, no sé si ya han llevado derecho administrativo. Van a ver ustedes que cada uno de esos estados o entidades federativas o cada uno de esos miembros de ese estado federal pues tienen un grado de independencia en cuanto a la adopción de decisiones conforme a aquellas materias o competencias que les ha establecido el texto constitucional o el poder constituyente originario. Es decir, en aquellas materias, en aquellas facultades que están reconocidas por mandato constitucional, pues ustedes van a ver que ellos tienen esa independencia para poder adoptar esas decisiones. Por eso es importante que manejen que tienen el principio de participación, donde todos los miembros de esos estados toman decisiones de forma conjunta y que son vinculantes. Y por otro lado, el principio de autonomía, donde gozan de independencia para adoptar decisiones de conformidad a las facultades y límites que les ha establecido el texto constitucional. No sé si me entendieron en cuanto a estos dos principios. El primer principio no lo entendí mucho. Si lo vuelve a explicar, por favor. El principio de participación significa que aquellas decisiones que son, aquellas decisiones obligatorias que son vinculantes en todo el territorio nacional, van a ver ustedes que se adoptan por todos los miembros que conforman ese estado. Es decir, van a estar representados todos y cada uno de esos estados miembros en condiciones de igualdad. Es decir, hay una participación en la toma de las decisiones obligatorias por cada uno de los estados miembros que conforman el estado federal. No sé si me di a entender. ¿Cómo se llama el principio? El principio de participación. Gracias. Ok. Y el de autonomía, pues es esa independencia, ese grado de independencia que tienen cada una de estas entidades federativas de poder adoptar decisiones o de poder actuar dentro del territorio que ocupa su estado federal
y de conformidad por eso llamamos a la circunscripción o al territorio que abarca este Estado y de conforme a lo que establece el texto constitucional o que lo ha establecido el Poder Constituyente originario. Por tal manera, vamos a encontrar que en este tipo de estados, conforme, por eso les decía, aquí es importante cada estado, no les podría decir como características propias de cada uno, porque como les decía, esta es voluntad del Poder Constituyente originario, qué facultades otorga, qué materias deja reservadas a las entidades federativas, cuáles deja el Estado federal. Pues ustedes van a ver que depende de esa voluntad del Poder Constituyente cuando establece esta conformación de Estado federal. ¿Por qué les digo? Porque ustedes van a ver que de acuerdo a ese pacto social, de acuerdo al texto constitucional que conocemos como pacto social, carta magna, carta fundamental, el texto primario de un Estado, la Constitución de la República, pues van a ver que existen algunas constituciones que se les pueda establecer a los Estados miembros el legislar conforme aún inclusive conforme a ciertas materias del texto constitucional. El poder administrar o impartir justicia. A su vez van a ver que esa justicia, como les venía diciendo, puede ser solo va a aplicar si es facultad reconocida a los Estados miembros, pues al territorio que abarca ese Estado miembro. Y la excepción para esa facultad de legislar, esa jurisdicción que pueden establecer pues su poder judicial local, pues va a estar supeditada o estar limitada a lo que establezca el texto constitucional, que es competencia del Estado federal. Si ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos, la parte de tributación corresponde al Estado federal en cuanto a los tributos. Pueden existir otras tasas que sean propias de los estados por algunos servicios, como puede suceder, por ejemplo, nosotros, en cuanto a, nosotros tenemos impuestos sobre la renta, el impuesto sobre venta, que son impuestos fijos. Pero ustedes podrán ver que hay otras tasas que cobran, por ejemplo, las municipalidades. Todo depende del servicio, por ejemplo, de aseo, que ahora se ha reservado a las municipalidades en Honduras, el agua potable, que en algunas zonas lo hacen las municipalidades, entonces el impuesto vecinal, que es competencia de las municipalidades, pero que han sido otorgadas por mandato legal. Todas estas facultades ustedes las van a ver que han sido delegadas a las municipalidades porque ejercen una función administrativa local. Es algo parecido a los estados federales, donde hay ciertas materias que pueden ser reservadas a esos estados miembros, pero que los mismos tienen el límite que no podrán sobrepasar, que no podrán extralimitarse a aquellas competencias que han sido reservadas a los poderes federales. Ese es el límite que tienen, por ende ustedes podrán ver que pueda ser escrita, que hay materias que, aunque estén reguladas en el texto constitucional, puedan ser reconocidas por esos estados miembros, como también pueden legislar ciertas materias de conformidad a lo que establezca el Poder Constituyente originario en la Carta Fundamental o en lo que tiene o lo que establezcan en el texto constitucional. Y esto en cuanto a los Estados miembros, entonces pueden ver que las competencias están delimitadas en el texto constitucional. Por otro lado, pues ustedes podrán encontrar esos poderes del Estado federal, que son el legislativo, ejecutivo y judicial, de igual forma como lo tenemos en los estados simples o unitarios, que ustedes van a ver que en cuanto a estos poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, pues ustedes van a ver que el imperio o mando que ejercen o ese poder o esa soberanía, pues como les venía diciendo, tiene que ver sobre todos los habitantes del territorio de ese Estado federal. De tal manera que van a ver que entonces solo estos poderes federales son los que tienen la competencia para aplicar esas disposiciones que nosotros llamamos que son vinculantes para toda la población y dentro de la jurisdicción que compete o la competencia que tiene el Estado federal. Son esos poderes federales, al igual que como sucede acá, solo que hay competencias que son reservadas a los Estados miembros, tanto legislativas o algunas administrativas, todo va a depender del texto constitucional. Por tanto, y lo más importante es que ustedes vean también
que en el ámbito internacional, el tema de la nacionalidad, de la ciudadanía y estos temas que son fundamentales, pues ustedes van a ver que en el ámbito internacional, la ciudadanía y la nacionalidad, pues ustedes van a ver que son competencias del Estado federal, es decir, de los poderes federales. Es decir, de los que tienen potestad en todo el territorio, porque recordemos que la nacionalidad, pues el que sea reconocido como nacional de ese estado, pues va a ser nacional en todos los estados miembros, va a tener los derechos por estar en ese territorio en cuanto a los derechos que otorga la nacionalidad. ¿Me entienden ya? Esos temas como la representación internacional, la nacionalidad, la ciudadanía, los derechos de voto, pues